Dios le bendiga, hermanos. Sea usted bienvenido a esta nueva transmisión, donde usted se encuentre, en su hogar, en su oficina o en el trabajo, donde el Señor le permita la vida, la salud. Esta tarde le invito a que oremos juntos al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, que nos perdonó y que nos salvó de nuestros pecados. Bendito Dios, Padre eterno, Creador del cielo y Creador de la tierra, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, reconocemos que sin ti, el ser humano, no somos nada ni nadie, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, mi Dios, tus hijos que ven esta transmisión, Señor, en sus hogares, en su oficina o en su trabajo, donde tú les permitas, Señor, donde ellos estén, Señor, mi Dios, sé con ellos, Señor. Sus vidas, sus corazones están en tus manos. Mi vida, mi corazón está en tus manos, bendito Padre. Todo te lo debemos a ti, Señor. Vamos a dar inicio a este servicio en tu santo y bendito nombre, Señor. Que nuestro pensamiento siempre seas tú, Señor, mi Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, vamos a dar comienzo a este servicio. Limpia nuestros oídos, Señor, para que escuchemos tu voz. Limpia nuestros pensamientos, que donde estemos con nuestros pensamientos en ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano, donde usted se encuentre. Le pido que abra su Biblia. El Salmo número 113 para la honra y para la gloria del Señor. Salmo número 113 para su honra, para su gloria, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo? Él hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya, gloria a Dios. Alabad, dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso. Himno número 148 de su himnario, Cristo roca de mi salvación, mi pensamiento, dice esta alabanza, eres tú. Que nuestros pensamientos siempre sean del Señor. Gloria al Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
toda mi vida eres tú. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gloria a Cristo Jesús, gloria al Señor. Vamos a entonar, mi hermano, la alabanza número 158. Todo es posible para nuestro Señor, para nuestro Salvador. Y así damos paso a mi hermano que trae la palabra esta tarde. Gloria a Cristo. Siempre vas haciéndolo, te sientes desmayar, habrá en tu corazón mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser.
al que cree, todo es posible. Así dejo este lugar para mi hermano que continúa. Dios le bendiga, hermano. Les bendiga, amada iglesia del Señor. Le invito que abra sus sagradas escrituras en Números capítulo 16, versículo 3. Números capítulo 16, versículo 3, y le voy a dar lectura, y después de esta lectura le voy a pedir que oremos, que ponga esta enseñanza en las manos del Señor y que sea Él que nos instruya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntaron contra Moisés, Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, te agradecemos, Señor, que hoy estemos en tu casa, Señor. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de meditar en tu palabra. Esta enseñanza, Señor, que no sea inspirada por la carne, sino tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable a cada corazón, a cada mente, Señor. A todos mis hermanos que están escuchando esta palabra, los que nos encontramos en este lugar, Señor. Habla tu palabra, Señor. No permitas que nada nacido de nuestra carne, Señor, se anteponga a tu palabra. Te pido, por favor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que por favor, Señor, hables a nuestras vidas. Lo necesitamos en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si usted se puso de pie por reverencia a la palabra, puede usted sentarse. Hoy meditaremos acerca de la rebelión de Coré. Hoy en la actualidad, pues es muy común escuchar, pues sobre todo, pues tendencias acerca, pues de alcanzar algo basado en nuestro esfuerzo, basado en lo que tú puedes hacer, que tú no seas menospreciado por lo demás ni por ti mismo, que tú mismo te ayudes y logres lo que te propongas. Igual en las posiciones de liderazgo dentro de los gobiernos, dentro de las organizaciones, requieren, según ellos, gente persuasiva. Muchas veces dentro de la iglesia del Señor se tratan de adoptar estas ideas que es basado en el mérito que alguien pueda alcanzar una posición dentro de la congregación de Dios. No es así. La palabra del Señor nos muestra claramente que Él escoge tal vez para la mente humana al menos apto para poder liderar este pueblo era Moisés. En su propia carne él, pues de ninguna forma podría él alcanzar esta posición de liderazgo. Es necesario que para toda la iglesia quede entendido que pues la iglesia es del Señor y las congregaciones, en este caso el pueblo de Israel, pues es de Dios. Y es Dios quien dirige a su pueblo. Cuando nos llamó nuestro Señor Jesucristo a formar parte de su iglesia, no nos llamó a que vengamos con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con la manera en que nosotros pensamos que deberían de ser las cosas y adoptarlas y ponerlas en el pie, en la forma de gobernar de la iglesia. La palabra de Dios nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Encomendar es acercar nuestro camino a Dios, es acercarnos a la manera de Dios. Es Dios gobernando su iglesia, es Dios gobernando este pueblo de Israel. Fácilmente es común que cuando alguien tiene cierto grado de poder a la vista del hombre, salgan envidias, salgan contiendas, salgan críticas en contra de ellos. Y muchos piensan que lo podrían hacer mejor que ellos, mejor que los que están al frente, en este caso del pueblo de Israel. Se rebelaron Coré, hijo de Izar, Datán y Abiram, y On, hijo de Pelet. Estos eran líderes, eran jefes de sus tribus.
Eran jefes de sus clanes, tenían una posición privilegiada. Pero al hombre carnal nunca será suficiente. Para el hombre que vive inmiscuido en los negocios de este mundo, nunca será suficiente su posición. Usted puede ver alrededor de nuestro planeta que en los diferentes lugares de poder siempre desean más. Nunca se llena este vacío que existe en el corazón del hombre por ser reconocido, por ser identificado dentro de una organización. Y así, de esta misma manera, Coré, que había de rebelarse en contra de la autoridad de Aarón, y Datán y Abiram se iban a rebelar contra el liderazgo de Moisés. De esta misma forma, ellos tenían pensado que ellos lo iban a hacer mejor que el que Dios había escogido. Pero ¿qué pasó? Se les hacía poco que estuvieran en una posición de liderazgo. Es cierto, en este versículo que acabamos de leer, dice que toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Es muy fácil ver que cuando alguien quiere adquirir el poder, pueda inmiscuir cierto grado de verdad en lo que él dice. Vaya usted a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y nos muestra muy claramente a través de la Escritura cuál era el propósito de Dios para este pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios para esta nación que había traído hacia él? Es Dios quien escoge. Recuerde que la palabra del Señor nos insta que nosotros no lo escogimos a él, sino él a nosotros, así como somos con nuestra condición. Dice ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él tenía como propósito que no solamente una parte del pueblo de Israel fueran sacerdotes, sino que toda la nación fuera un reino de sacerdotes. Pero ¿qué suele estropear en el camino del hombre? ¿Qué es lo que normalmente pues o atrasa o debilita la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras ganas de suplantar los planes que nosotros creemos que es la forma que va a actuar Dios, la forma que no es la que Dios manda. Y pues esto pasó con el pueblo de Israel. Dios había escogido a este pueblo para ser una nación santa y una nación de sacerdotes. Después de muchos siglos, Dios cumplió este propósito con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el creyente es rey y sacerdote. Pero en ese entonces, ninguno, excepto lo que Dios había escogido por sacerdotes, eran los que podían llevar a cabo esta encomienda. Y pues usted recuerda muy claramente aquel pasaje en el cual el pueblo de Israel, después de haber recibido el pacto, después de haber recibido instrucciones, después de que les haya dicho que no se hicieran dioses de otras formas, ni que adoraran a alguien que no fuera Jehová, pues inmediatamente ellos se apartaron en pos de su corazón, en pos de lo malo que puede ser nuestro ser para tratar de adorar a Dios en nuestra carne. Dios no puede ser adorado ni seguido a nuestra manera. Todo tiene que ser a la manera de Dios. No puede ser de ninguna forma inspirado por nuestra propia carne. ¿Por qué? Lo aclara muy bien las Escrituras allá en Génesis 6:5. Porque todo designio y todo pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. ¿Qué comunión tendrá la maldad con la bondad? ¿Qué comunión tendrá la oscuridad y las tinieblas con la luz de nuestro Señor Jesucristo? Ninguna. Y así como los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, de esa misma manera Dios instituye a su pueblo un orden que debe ser respetado y no cuestionado. Y Abiram y Coré pues tenían como propósito derrocar
el orden que Dios estableció en su pueblo. Dios, acabamos de leer en Éxodo 19, habían atraído a esta nación para ser un reino de sacerdotes, pero el pecado los alejó. El pecado, el adorar a un becerro de oro, los alejó. Y de aquí partió también que se apartara una tribu en específico, la tribu de Leví. Si usted va a Éxodo 32, nos da el motivo por qué a los levitas se les dio tan grande privilegio. Los levitas no estaban censados para ir a la guerra. Los levitas no iban a entrar en combate directo con los enemigos. Dios les había dado el grande privilegio de servir en su tabernáculo, de ser aquellos que ayudaran a los sacerdotes dentro del ministerio que ellos tenían. Dios les había dado una posición privilegiada, y aún en la posición que tenía Coré, pues era una posición aún más privilegiada dentro incluso de los levitas. Si usted va a Éxodo 32, nos muestra muy claramente por qué Dios escogió este pueblo. Cuando alguien tiene el celo de Dios, Dios lo respalda. Cuando alguien tiene el celo de Dios, Dios lo respalda. Cuando alguien ve que algún creyente adora otra cosa que no sea Dios, que sigue un camino que no sea el de Dios, Dios lo respalda. Tal fue el caso de la tribu de Leví. Si usted va al versículo del 21 al 29, dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron el pueblo de aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ve usted en este pasaje, en primer lugar, la rebelión del pueblo de Israel a ir a adorar una imagen. Algo que usted verá a través del Antiguo Testamento, que constantemente se le recalca: no tendrás otros dioses, no te harás dioses de cualquier imagen. Y ellos pues fueron en pos de su mal corazón, porque ese es el corazón del hombre, perverso, y que es inclinado hacia el mal. Y Dios premia el celo que tenía esta tribu de Leví, y no lo contabiliza para ir a la guerra. Le da una responsabilidad, podríamos decir, mayor que a los que van a la guerra, y a ellos los escoge para ayudar a los sacerdotes. De la tribu de Leví iba a salir el sacerdocio, pero no todos los levitas iban a tener ese privilegio de entrar al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Coré pertenecía al clan de Coat. Era dentro de los levitas el clan con mayor privilegio, porque eran los encargados de llevar los utensilios que estaban adentro del tabernáculo. A ellos se le encargó los utensilios, las cosas santas, las cosas santificadas. A los otros dos clanes, Merari y Gersón, tenían otro tipo de oficio, en los cuales ellos llevaban el cimiento y llevaban pues también las cosas que servían para levantar la tienda del tabernáculo. Pero vemos cuál es la actitud
que tenía este Coré con su séquito, de ir en contra de lo que Dios había establecido y despreciar lo que Dios los había instaurado. Vaya usted de nuevo a Números 16 y usted puede ver en el versículo 9 y 10 cómo Moisés le recalca esto. ¿Os parece poco, os es poco, dice Moisés, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Le voy a repetir que no todos los de la tribu de Leví pertenecían al sacerdocio. Solamente de Coat, la familia de Aarón y sus hijos, se les había dado el sacerdocio. Pero los coatitas tenían un grande privilegio, cargar las cosas santas. Dentro del cuerpo de Cristo no hay ningún ministerio pequeño. Tal vez es lo menos visible que pueda verse, pero es algo que sirve para la obra del Señor. No se puede menospreciar a usted mismo porque posiblemente no lo ven, no predica, no se dedica a ver las cosas, a hacer las cosas visibles dentro de una congregación. Pero no tenga en poco que Dios lo haya llamado para su ministerio. Tal vez su ministerio solamente corresponda a la oración, algo indispensable para toda iglesia cristiana. Y vemos cómo le reclama a Moisés a este séquito: ¿os parece poco? ¿Os parece poco que Dios os haya apartado de la congregación y que lleven a cabo cosas que no cualquier israelita podría hacer? Sin embargo, vemos cómo es el corazón humano que quiere sobresalir, quiere tener algo que no le corresponde. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:40 que todo dentro de la iglesia tiene que hacerse en orden y decentemente. Pero no es el orden que nosotros creamos ni queramos, sino es un orden establecido por Dios. Dios les había dicho que tuvieran un orden para adorar, que tuvieran ciertos rituales específicos para hacer el holocausto, las ofrendas vegetales, la ofrenda de paz, el sacrificio de culpa y todas las demás ofrendas que ellos tenían que presentar. Incluso para salir a la guerra, ellos no salían en desorden. Ellos tenían que salir en un orden específico. Tenía que salir primero la tribu de Judá y detrás de ellos las demás tribus, y en medio se iba moviendo el campamento. En medio se iba moviendo el tabernáculo de reunión. Y vemos esto, que Dios siempre ha sido un Dios de orden, siempre ha establecido un orden dentro de las cosas santas de Dios. Pero pues vemos que muchas veces la mente humana trata de instaurar su orden que ellos creen que debe de ser. Coré tenía esto en mente, que se creía más apto que Aarón y sus hijos para llevar a cabo el sacerdocio. Pero usted debe saber que dentro de las cosas santas de Dios, si Dios no edificare la casa, en vano los edificadores. Si dentro del ministerio del pueblo de Dios no está el orden de Dios ni la dirección de Dios, es en vano cualquier esfuerzo, porque Dios es el que respalda al orden que Él establece. Vemos que Dios pues es un Dios de orden, y también mandó pues que dentro de este orden hubiera líderes, y Dios es el que los establece. No fue que Moisés se levantó en medio de la congregación y dijo: yo creo que puedo llevar a este pueblo a la tierra prometida. Yo puedo creer que puedo sacar a este pueblo de la tierra de servidumbre en la cual ellos están. Si usted va a 1 Corintios capítulo 1 versículo 13, nos muestra que pues en sí el líder no es el dueño de las cosas del Señor. Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, nos muestra quién es el dueño de las cosas,
¿Quién es el dueño de la iglesia? Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. Esto cuando la mente humana piensa que los líderes son los que llevan a cabo la obra del Señor, cuando realmente el que está siempre dirigiendo la obra del Señor es Dios mismo. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí hace un cuestionamiento el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, refiriéndose si es por él que estas cosas se mueven, si es por él que es la salvación que pues realmente salva. Pero vemos que Dios da un orden dentro de su pueblo y este orden es presidido por Dios, dirigido por Dios. Ahora nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo nos ordena a obedecer a los que Dios pone. Dios es el que defiende el ministerio. Si usted va a Efesios capítulo 4, Efesios 4, Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó, ¿quién? Dios. Dios es el que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién es el que constituye un líder dentro de cualquier congregación, dentro del pueblo de Israel? Quien daba los liderazgos era Dios mismo. Quien da los liderazgos dentro de una iglesia es Dios mismo. Y nosotros como hijos de Dios tratamos de obedecer a Dios y obedecer la palabra del Señor. Si usted va a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Perdón. Vemos que Dios instaura el orden dentro del pueblo de Dios e insta a todos los creyentes, al pueblo de Israel también, a obedecer a sus líderes. El pueblo pensó que estaba en contra de Aarón. Si usted vuelve a Números capítulo 16, Números capítulo 16, versículo 11, dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, realmente cuando ellos se levantaron en contra de Aarón, realmente se estaban levantando en contra de Dios mismo. Cuando alguien está en contra de un ministerio por Dios, está tratando de pelear con Dios. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre en contra de esta multitud? ¿Qué puede hacer el hombre en contra de todo lo que Dios ha establecido? Si uno es ministro de Dios, no lo hace por su propia voluntad. No trata de ninguna manera de imponer sus reglas. Si usted ve en Números 16, 28, nos habla muy claramente que Moisés no trataba de seguir su carne al tratar de liberar este pueblo. Dice así: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Cuando alguien es ministro de Dios, no hace las cosas por su propia voluntad.
No le dice, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo siento, sino dice que hago la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un ministro de Dios. Tratar de servir a Dios liderando una congregación, o liderando un pueblo, o liderando una liberación, en este caso del pueblo de Israel, para introducirlo a la tierra prometida. Pues obviamente no están luchando en contra directa de Aarón y su autoridad, o directamente en contra de Moisés y su autoridad, sino que están luchando contra Dios. ¿Y quién podrá luchar contra Dios y prevalecer? ¿Quién podrá oponerse a lo que Dios impone? ¿Quién podrá decir y enfrentar a Dios en contra de lo que Él proclama? Vemos que la actitud del siervo de Dios no es recurrir al hombre ni desesperarse, porque si Dios defiende a su pueblo, también defiende a sus siervos. Y Dios defendió a Aarón y Moisés. Moisés pide a Coré y a su séquito que vengan a la prueba, que vean quién es el que Dios está respaldando. Si Coré por creer que es suficiente, si Coré por creer que él es más capaz que Aarón de liderar el sacerdocio, o es lo que Dios impone, es lo que Dios instaura. Si es esto lo que realmente puede ellos demostrar. Se presentaron con un incensario y vemos cómo Dios levanta en fuego y quiere destruir a toda la congregación. ¿Qué haría cualquier ser humano? Dios lo está defendiendo. Dios está respaldando su ministerio y dice, háganse un lado, voy a destruir a toda la congregación de Israel. Pero así no es el siervo de Dios, porque como su Padre es misericordioso, también el siervo de Dios es misericordioso. Y en lugar de Aarón y Moisés hacerse un lado, se ponen enfrente e interceden por este pueblo rebelde. Vea lo que dice esta palabra de Dios del 21 al 22 del número 16. Dice del 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte en contra de toda la congregación? Dios defendió a estos dos siervos de Dios. Dios los quería destruir a toda la congregación, pero ellos se pusieron en medio, porque nuestro Señor Jesucristo recalca que en nosotros debe morar otro espíritu. No debe morar la misma actitud que alguien cuando ve su liberación y el respaldo de este mundo, sino que debe de obrar de forma diferente. Nosotros fuimos llamados a un sacerdocio, no solamente para interceder por aquellos que amamos, sino por aquellos incluso que nos desean el mal, incluso por aquellos que tratan de destruirnos. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos, orar por los que tratan de ultrajarlos, orar por ellos, interceder. Y esto hizo Moisés y Aarón, intercedieron por esta congregación. ¿Y qué pasó con aquellos que habían liderado esta rebelión? Dios los enfrentó. Qué difícil es y qué imposible será para un hombre enfrentarse con algo que Dios ha instaurado. Si usted ve del versículo 27 al 30 dice: y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram en derredor. Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice por mi propia voluntad,
Si como mueren todos los hombres murieren estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare en todas sus cosas, descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Qué peligroso es caer en manos de un Dios vivo. Qué peligroso es caer en contra de la ira de Dios. Ellos descendieron vivos al infierno por haberse levantado en contra de Dios. El hecho de que usted se rebele contra un líder de una congregación no se está enfrentando a él, se está enfrentando a Dios mismo, se está enfrentando a lo que Dios ha establecido, a su voluntad, porque esa es su voluntad. No es instaurado porque parece ser el más popular, el más apto. Cuando ve el profeta Samuel y va a David, él inmediatamente es cautivado por el hermano mayor de David. Su presencia, su forma de hablar, su altura, su forma de expresarse, lo hacían tal vez para él el más apto para ser el segundo rey de Israel. Pero Dios le muestra claramente que él no mira lo que nosotros miramos. Usted puede engañar a medio mundo, puede engañarle a usted mismo incluso, pero nunca podrá engañar a Dios. Dios lo conoce a usted. Desnudos estamos delante de Él, dice la palabra de Dios. Él conoce nuestra propia miseria. Él nos ve tal como somos. Y Él también conoce el corazón del hombre. Y vio en Moisés y Aarón a las personas que Él designó para un lado ser el líder del pueblo y por otro lado ser el líder del sacerdocio. Estos varones que se levantaron en contra de Aarón y Moisés descendieron vivos al Seol. Y el pueblo pensó que ellos eran los culpables. Cuando el pecado nos cega, no solamente nos ciega de nuestra propia maldad, sino nos ciega del juicio de Dios. Nos hace imposible ver cuando viene un castigo por parte de Dios, cuál es el verdadero motivo. Nosotros, nuestra rebelión, nuestra falta de ganas de obedecer a lo que Dios ha instaurado. Nuestra actitud no debe de ser como los demás, sino tratar de ser como verdaderos hijos de Dios. Si usted va a Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 13. Versículo 3, perdón. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense que de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nunca tratar de aspirar a algo a lo cual Dios no nos ha llamado, sino debemos de tener, de acuerdo a la fe y al ministerio que Dios nos dé, pues esta, guardarla y no tener más concepto del que debemos de tener. Incluso el apóstol Pablo reconoció que era un ser insuficiente para llevar a cabo lo que Dios le había encomendado. Él no dijo que fue porque era un hombre muy leído, no dijo que porque era un ser que pues de alguna forma representaba al judío modelo, sino que dijo que fue la gracia de Dios que lo permitía hacer más cosas que los demás. La actitud que debe adquirir un cristiano no es de rebeldía como lo hizo Coré, sino de mansedumbre y de humildad. Nuestro Señor Jesucristo dijo y recalcó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de quién, de Jesucristo. No porque vea a la persona noble yo quiero ser como él, sino aprender de Jesucristo. Qué fácil sería para alguien decir algo
cuando nunca lo ha practicado, o recomendar hacer algo cuando alguien nunca lo ha hecho. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Si usted va a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? ¿Cuál debería ser nuestro sentir? Y se halla pues que en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros a lo que Dios impone? Humillarnos, aprender a ser humildes y mansos de corazón, aprender a obedecer aunque nosotros pensemos en nuestro corazón perverso que lo podríamos hacer mejor. Le vuelvo a repetir que la iglesia, como decía el apóstol Pablo, no es ni de Pablo, no es ni del líder de la congregación, no es ni de un pastor, ni de un diácono, ni de un líder de la música. La iglesia es de Jesucristo. Dios ha dado diferentes ministerios, diferentes partes del cuerpo, ha dado diferentes dones, diferentes regalos que Dios le da al hombre, pero no para su uso personal. Uno es bendecido por lo que Dios nos da, pero el beneficio principal es para el cuerpo de Cristo. Si a Moisés lo hizo líder de la congregación, no lo hizo para beneficio de ese hombre. A él le pesó cargar a este pueblo quejumbroso, que se quejaba en todo momento, que le hacía imposible creer a la palabra de Dios. Él tenía pues que decir: yo no quiero llevar esta carga, pero nunca hizo lo que él quiso, sino trató de hacer la voluntad de Dios. Moisés lideró a este pueblo en contra de su voluntad, siguiendo la voluntad de Dios, porque a él Dios lo vio un ser manso y humilde, un ser capaz de obedecer claramente las indicaciones que Dios da. El obedecer a Dios parcialmente, el decir: esto me parece que pues lo puedo obedecer o esto no, nos hace a nosotros seres desobedientes. Nosotros tenemos que obedecer a Dios sí o sí, no con nuestros términos, sino a los términos de Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos debemos negar cada día, negar nuestro ser, negar nuestro yo, ir en contra de lo que yo quiero y tratar de seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesucristo mostró esto, porque Él le dijo: quita de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Debemos ver que todo debe ser dirigido por Dios, y todo dentro del pueblo de Dios tiene un propósito. Cuando alguien es ministro de Dios, no llevará a cabo su propia voluntad, sino la de Dios. Y la actitud de cualquier creyente, ya sea el líder o el que no es líder, debe de ser humildad y obediencia. ¿Por qué? Vaya por último a Isaías 57:15, una gran promesa para aquellos que están dispuestos a ser humildes y mansos. Isaías 57:15. Escuche lo que dice el Señor cuando alguien vive en humildad, cuando alguien vive en obediencia. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad,
¿Y con quién? ¿Con el altivo? ¿Con el soberbio? ¿Con el que se cree suficiente? La palabra de Dios dice que no. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué grande promesa nos da nuestro Dios. Si nosotros, nuestra actitud, en lugar de querer un liderazgo, nosotros vivimos una vida de humildad, porque dice la palabra de Dios que cierto Dios habita en la altura y en la santidad, pero también habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Qué grande promesa nos da nuestro Dios. Que Dios nos libre de tratar de liderar una rebeldía en contra de lo que Dios establece, y saber que es mucho mejor la voluntad de Dios que la nuestra, que sus juicios serán siempre mejores que los nuestros, que Él conoce más el corazón que nosotros nos podemos basar en juicios basados en apariencia, y eso nunca va a ser agradable delante de Dios, porque recuerde que si Dios defiende a uno de sus siervos, qué cosa horrible es caer en manos de un Dios vivo, en aquellos que tratan de ir en contra de lo que Dios establece. A Dios nadie lo va a poder resistir. Así que oremos esta tarde y le digamos: Señor, yo quiero aprender a obedecer lo que tú estableces. Yo quiero aprender a ser manso y humilde de corazón. Claro, hay un límite para obedecer al hombre. Nuestro Dios lo aclara al decir que es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Pero si un siervo de Dios, una sierva de Dios está enfrente de una congregación, sabrá usted que la voluntad de Dios lo respalda. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón ha maquinado en contra de lo que tú estableces, Señor, porque reconozco mi maldad, Señor, que mis pensamientos son de continuo solamente el mal. Ayúdame, Señor, a creer en tu palabra. Ayúdame a obedecer, Señor, porque soy un hombre de dura cerviz. Soy rebelde, Señor, porque mi corazón es altivo, porque hay soberbia en mi corazón y vanidad. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, no para que los hombres nos vean, sino para que tú habites con nosotros, porque dice tu palabra que tú habitas con el humilde, Señor, y quebrantado de espíritu. Ayúdanos, Señor, porque esa es una bendición muy grande, que encuentres en nosotros humildad, para que tú habites con nosotros, para que tu presencia esté con nosotros. Ayúdanos, bendito Padre celestial. Bendice a tus siervos, defiéndelos, guarda a tu iglesia de pecar contra ti, Señor. Que nuestra mente carnal, Señor, no quiera imponerse a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por favor, porque sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti. Es difícil, Señor, no pecar. Es difícil, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo es posible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ayúdanos, Señor, guarda nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que se conectó o que han de ver esta transmisión en el futuro, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo, bendito Dios. Guarda nuestro corazón, Señor, de toda altivez, de toda soberbia, bendito Padre. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Antes de ser despedidos, mis hermanos, himno número 136 de Himnario Cristo Roca de mi salvación.
Dice, desde que llegó Jesucristo a mí, a mi vida, a nuestra vida, hemos escuchado su voz. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Desde que llegó Jesucristo a mí, escuché su voz, empecé a vivir, junto a Él nació mi tranquilidad. Aleluya, Dios, aleluya. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz. Y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz, Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma seguro de luz, mi alma tiene y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz, Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz. Y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Mi hermano, si el Señor así lo permite, el día jueves en una nueva transmisión. Dios le bendiga.